Porque el maltrato espiritual prospera cuando los pastores, los líderes son intocables y las personas son desechables. Entonces cuando alguien decide irse de la iglesia se lo maldice: vas a salir de mi cobertura, te vas a quebrar una pierna, te van a aparecer 2 suegras. Se le hagan esas cosas. Porque el poder corrompe todos los entornos humanos. Y los líderes que carecen de transparencia son más susceptibles a liderar de forma abusiva. Cuando ves gente que se autoprotege detrás de un púlpito, tiende a volverse manipuladora, controladora esa persona. Si nos sentimos infalibles el domingo por la mañana, vamos a empezar a creer que también somos infalibles de lunes a sábado. Por eso urge una nueva generación de líderes que suba aquí y diga la verdad. La vulnerabilidad es transformadora, crea más confianza, nunca menos. La gente está quebrantada, está sufriendo. Y el mensaje, si viene sin empatía, sin identificación, ¿qué hace? Profundiza la vergüenza. Te sientas ahí y dices: yo soy el único que tengo problemas con mi matrimonio. Pero este, ungido de Dios, mira la familia perfecta. Tiene una esposa rubia, 3 nenes rubios salidos de un comercial de cereal, todos dientes perfectos, y para Navidad se visten todos de rojito al lado del árbol. ¡Merry Christmas! Entonces te sientes una basura. O dice: yo no tengo cómo pagar las cuentas. Y fíjate, este tipo solo habla de riqueza, de millones. Qué alivio cuando un líder, cuando un pastor confiesa su humanidad. Y lo expresa Santiago 5:13, dice: ¿están sufriendo? Ojalá hubiese dicho disimulen. Dijo: oren. ¿Se sienten bien? Canten. ¿Están enfermos? Llamen a los líderes de la iglesia, los ancianos, que se reúnan a orar y les unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe los sanará. Jesús los levantará, y si han pecado serán perdonados, sanados por dentro y por fuera. Conviertan esto en práctica común. Confiesen sus pecados, dice Santiago, los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado? ¿Por qué decimos que la confesión le pertenece solo al catolicismo? Si acá dice: confiésense los pecados unos a los otros. Oren unos por los otros para que puedan vivir y sean sanados. Entonces digamos la verdad como estamos, aunque nuestro nombre esté en los carteles. Y este es el plan. Si estás sufriendo, dilo. Si estás enfermo, comunícalo. No es menos fe: me enfermé. Si estás pecando, busca el perdón. Esta santa práctica crea comunidades sinceras, saludables. ¡Qué teología increíblemente importante! Esta sí le sirve a Shakira de Nijanga. La confesión salva al que dice la verdad y al que la recibe. Porque lo he visto. Doy un sermón emocionante y la gente se conmueve, pero predico un sermón vulnerable y la gente es libre. Dice: uy, mira, este tipo vive lo mismo que yo, o peor. Entonces tenemos que evaluar la cultura de nuestra iglesia y decidir si estamos haciendo discípulos o consumidores. ¿Y qué herramientas podemos usar? La verdad, la confesión, la humildad, la oración. No son glamorosas, pero salvan, sanan. La iglesia primitiva implicaba grandes comunidades o pequeñas, pero eran orgánicas. Se reunían en derredor de las mesas, vidas sencillas, amaban a Dios. Todos tenían un trabajo secular. Se congregaban para la enseñanza, para comer, para estar juntos. Era tan básico y simple. Arrimaban todos el hombro. No era lujosa la iglesia primitiva, no era entretenida, no era complicada, pero llevaba el evangelio a todo el mundo. Entonces el llamado no es algo grande, algo ampuloso, famoso. Rara vez es la forma en que Dios llama a alguien. El llamado verdadero aparece en silencio, en forma subversiva, casi invisible. Y esto de malentender el llamado también complica a los pastores y a los líderes, nos complica mucho. Porque por muchos años los líderes pensamos que también llamado es hacer todo para la gente dentro de un edificio.
Mi llamado es a ser pastor y tengo que pastorear, todo dentro del edificio. Y con toda seguridad, esa no era la iglesia que Jesús pretendía, sino Él hubiese dicho a los discípulos que en vez de ir a las naciones, vayan y se hagan agentes de bienes raíces para comprar templos. Compren sinagogas, pongamos sucursales. Jesús nunca tuvo en mente McDonald's. Y esto va construyendo nuestra mente una cultura consumista, donde la responsabilidad espiritual de la iglesia se transfiere a los pastores. Y esa es la receta para el desastre. Si ustedes vienen acá para que yo les pase mi unción o mi santidad o les diga 4 pasos para ser más espiritual, estamos todos perdidos. Cuando le decimos a la gente, vengan el domingo a adorar, el lunes al ensayo, el martes a la oración, el miércoles a la reunión de mujeres, el jueves a la reunión de caballeros, el viernes a la de los jóvenes y el sábado a la de los líderes, es frustrante, porque intencionalmente o no desarrollamos una cultura que el discipulado se mide por la asistencia. Si la gente siente que no viene, se le dice que no ama a la iglesia. O lo que es peor, que no tiene el llamado, por eso no viene. Y otra vez, si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad, porque ella no puede darse el lujo de ir a ningún edificio porque tiene 2 bebés que criar. Y cuando la gente se empieza a quemar por las actividades y deja de asistir, los líderes por años llamamos a la gente. Pregunta el pastor, ¿qué pasa? Porque no te vimos el miércoles. No queremos que te enfríes. Y uno dice, me metí en la mafia y no me di cuenta. Si no vienes, te vamos a tener que suspender. De la iglesia no, de una cuerda. Y los pastores frustrados pensamos, esta gente es muy dura. A mí muchos pastores me han dicho, qué gente dura, programa un montón de actividades y no vienen. ¿Qué más quieren de mí? Y la gente de la iglesia piensa, ¿qué más quiere el pastor de nosotros? Nos pide que vayamos todos los días, yo tengo una vida. Y todo eso ocurre porque nunca entendimos el llamado. Pensamos que llamado a servir es llenar la agenda. Hay gente que se va de River porque dice, ahí yo no puedo servir, ahí yo no puedo fluir en mi llamado. No hay llamado futuro más importante que tu estado actual, porque tienes acceso al amor, al gozo, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la ternura, el dominio propio. ¿Sí o no? Ese es el llamado de cada cristiano. Y el evangelio se demuestra perfectamente por medio de la labor cotidiana de ser padre. Tamaña obligación, tamaño llamado. Tú dices, bueno, yo no soy padre. Si vas al trabajo todos los días y pagas las facturas, ese es tu llamado ahora. Esa es tu principal asignación. No me vengas con el cuento de que Dios me llamó a las naciones, dejas a tu mujer criando 4 críos que también son tuyos. Quizás los críos te abrumen y siempre es más lindo que alguien te pague el viaje y 2 noches de hotel para predicar un par de noches por ahí, te lleven a cenar, pero aunque no te guste, son tus críos, y aunque te guste jugar a ser el apóstol de las naciones, tu llamado esencial son esos hijos que estoy seguro que te gustó hacer. No nacieron solo así. Se puso los calzones sexy y buscó a la pobre que no podía más. Entonces ahora él siente el llamado. Es posible que tu profesión capaz que no implique algo que sea espiritual, pero eso no significa que no camines en tu llamado. Tu forma de hablarle a tus compañeros es tu llamado, a tus empleados. Tu manera de trabajar con diligencia, que llegas siempre temprano y vas marcando testimonio, ese es tu llamado. Cuidar el testimonio no es cuidar lo que ponemos en las redes. Cuidado, porque eso también es cultural. Yo pongo muchas fotos de mi familia y mis hijos en las redes para cuidar el testimonio. El testimonio se cuida solo. El testimonio se tiene o no se tiene, no se lo cuidan las redes, no se alardean las redes.
El testimonio no hay que cuidarlo. Si el testimonio es real, se ve en la puntualidad, en tu manera de ser. Entonces hay que salir a veces de esa olla a presión autoimpuesta del llamado y comenzar a considerar nuestros dones. Porque el llamado parece la descripción de un empleo. Yo tuve el llamado a servir. Pero los dones son exactamente como Dios nos diseñó. Y nuestros dones no son para usar dentro de un edificio. ¿Qué don están usando ahora, además de escuchar? Nuestros dones son para ser usados en la vida real. Si no fuese así, Shakira de Nijanga, entonces tampoco podría usarlo porque allá no hay edificios. Y si no sirve el evangelio para Shakira, tampoco sirve para nosotros, ¿no es verdad? Entonces, ¿tu don cuál es? La oración. Sí, pero acá no hay reunión de oración. Sí, pero puedes usarlo cualquier jueves en el silencio de las primeras horas de la mañana y orar por tu pastor, orar por la iglesia, orar por tus seres queridos, ahí en el closet, metida en el baño, tirada, orando. O Dios va a escuchar más porque estás acá. Dios no va a decir, bueno, tu oración es dentro del edificio, te voy a escuchar más. Tu don es de la enseñanza. Bueno, es parecido a una clase, pero también podría ser que enseñes a través de una comida, a través de un email, en tu propia casa. Tu capacidad especial es de alentar. Ese don, señores, se necesita en todas partes. En la puerta del colegio, el vecino, el que recoge la basura, el cartero, para cada persona. Es el don de alentar. Y ese llamado está en todas partes, es materia prima para usarlo en cualquier lugar. Esto sí tiene mucho sentido para nuestra Shakira de Nijanga. Tus dones tienen un lugar ahora mismo, en el trabajo que tienes, en esta etapa de la vida, en esta temporada, con las personas que te rodean. Dios no te va a dar algo más grande si no eres fiel en esas pequeñas cosas. Hemos aprendido que podemos llenar la iglesia si hacemos reuniones divertidas para jóvenes, noches de pupusa, festival del burrito, reuniones para solteros con ganas de engancharse. Y después decimos, mirá Dios, cuánta gente vino que te ama y quiere estar contigo. No, vienen a buscar novia. ¿En verdad creemos que Dios se va a tragar que lo aman? Si solamente dijéramos, nos vamos a reunir para orar y de acá salimos a predicar al barrio, ahí Dios sabría qué gente lo ama. Pero lo hacemos con buenos motivos. Los pastores inventamos actividades durante años porque lo único que queremos es que la gente venga a su fiesta. Pero ¿es lo que querría Jesús? Insisto, si Dios lo hiciera a su manera, ¿le gustaría que las iglesias estén llenas de actividades? Si Él dijo vayan, nunca dijo que vengan. ¿Desearía Él que fuera la razón por la cual la gente asiste, aunque eso representara menos gente? En el libro de Malaquías, la palabra dice que un día el pueblo se aburrió de adorar. Y la respuesta de Dios fue hostil. Cuando el profeta Malaquías hizo un llamado al pueblo a recobrar la pasión, la devoción, la verdadera adoración, el Señor respondió fastidiado, habéis dicho, qué fastidio es ir a mi casa. Dios lo escuchó. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajiste de ofrenda lo robado, lo cojo, lo enfermo. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Malaquías 1:13. No veían el adorar como un privilegio, sino como una obligación. ¡Ay, otra vez ir a la iglesia! Y Dios estaba ofendido y prefería que se cierre el lugar. Dijo, ojalá hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas de mi altar para que no entraran en vano. No me complazco ni de vuestra mano, ni de vuestra adoración, ni de vuestra ofrenda. Malaquías 1:10. Ojalá alguien cerrara las puertas de mi altar para que no entraran en vano. Cuarentena, cierren los templos. ¿Te suena? Cuando el Señor ve los templos llenos, porque hay cuidado de niños, porque acá te dan café, porque acá estacionas más rápido, porque acá hay mejor música, ¿creen que de verdad Él dice, bueno, por lo menos los tengo adentro de la iglesia? Ojalá cerraran los templos de una buena vez para que me busquen en espíritu y en verdad. En la casa, en el closet, en el baño, donde sea, pero que me busquen a mí. ¿Sí?
Por eso yo creo que Dios permite, entre otras muchas cosas, la pandemia, para que mucha gente asuma la propia responsabilidad de su desarrollo espiritual. Y para que los pastores, que somos más torpes, entendiéramos que no somos redentores de nadie y que no podemos hacer dependiente a la gente, convertirle pequeñas piedritas en pan para que vengan a buscar otra piedrita el domingo que viene. No, hay que enseñarles a ir al pan de vida. Y los pocos que entendimos lo que sucedió durante el 2020, los pocos que entendimos, porque yo creo que muchos ministros pensaron, se terminó la pandemia, vuelvo a todo lo de antes, las células, las reuniones, y meto reuniones todos los días y el que no viene lo persigo. Los pocos que entendimos, estamos a favor de menos actividades dentro y validamos más el servicio no tradicional durante la semana, las vidas con propósito. Aquí, quien quiere servir, no le damos un micrófono, ustedes lo saben, acá no desfila gente con el micrófono. Ni mi familia, ni mis amigos, ni los pastores. Le damos el micrófono un ratito para que dé un anuncio para que no se ofenda. No, si se ofende, se ofende. Yo tengo síndrome de Asperger, me importa un cuerno. Lo enviamos a las calles. Por eso tienes que decidir cuando vienes a River si quieres servir o si quieres que te vean servir, que es distinto. Entonces la pregunta esta mañana o esta tarde o noche, no sé a qué horario me estás viendo, y si liberaras a tu pastor, no solo aquí, sino ahí, donde sea que te congregues, si liberaras a tu pastor para que sea un hombre común y corriente, no puede ser, mi pastor me falló. ¿Quién te vendió que los pastores no te fallan? Y los que se hacen los súper espirituales y dicen, no puedo hablar por la unción y me agarró la chiripior, que no sé por qué digo esto, son timadores. Yo también puedo hacer eso. Y tú dices, ay, que hay unas cuantas viejas hermanas que digan, ay, qué ungido que está, qué autoridad, cómo transpiraba. Si lo liberaras, es un tipo común. Si liberaras a tu iglesia para que fuera una simple familia, ¿qué hay en la familia? Problemas. ¿Por qué buscar una iglesia perfecta si las familias generalmente tienen gente defectuosa? Nos tienen a nosotros, imagínate. Si liberaras tu propia vida para dedicarla a amar a Dios, bajo líderes humildes, integrados con gente común que ama a Dios, la iglesia puede ser la familia que Jesús soñaba. Y tenemos todas las herramientas para el llamado. Todos tenemos una Biblia, todos tenemos un prójimo, nuestra oración, todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces las herramientas del reino ya son tuyas. Una mente inteligente, una mesa para cocinar, manos aptas, la capacidad de estudiar, de aprender, un corazón lleno de Jesús, personas a las cuales amar. El reino de Dios es simple. Nosotros complicamos demasiado el camino de Jesús. Ama a Dios, ama a las personas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con toda tu mente, corazón, fuerza, alma y al prójimo como a ti mismo. A eso se reduce la ley y los profetas. ¿Por qué la complicamos? ¿Por qué metemos 8 meses de curso de bautismo, 9 meses de membresía, seminario de 7 años y medio? Ama a Dios y ama a la gente. Lo demás son doctorados torpes que no suman en nada, no te cambian la vida. Dios engrandecerá tu nombre en otro título. Cría a tus hijos. Trata a las personas. Trata a las personas como te gustaría que te traten a ti, diría la profeta Ana María Polo. Si quieres ser grande, sé un pequeño siervo. Un reino puro, vivido de manera común por gente común. Vamos a soltarnos los grilletes de la cultura religiosa. Hay que soltarla. Vean de tanto en tanto las redes y vean cuáles son las críticas que, por ejemplo, le hacen a muchos siervos o a mí. El título, que por qué la canción, que por qué subió el mundano, que por qué hiciste... Siempre son boberías superficiales, grilletes.
El llamado no es un montón de actividades de iglesia, un movimiento internacional, un ministerio elaborado, seguidores en las redes, una plataforma gigante. El llamado es pequeño, invisible, humilde, semillas diminutas, perlas escondidas. Ya eres capaz, ya estás posicionado, ya eres valioso con tu vida normal, en tu calle normal, cerca de tus vecinos normales y con tu trabajo normal. El sacerdocio del creyente es real. Y como te digo siempre, quítale ese glamour de servir dentro de la iglesia, porque a las iglesias que son verdaderas entra cualquiera. Todo tipo de gente llena los santuarios y los edificios, amables, buenos, enojados, cínicos, malos, sentenciosos, inteligentes, divertidos, quebrantados, tristes, raros, torpes, asustados, heridos, valientes, apasionados, novatos, vitalicios. Somos un grupo de personas muy humanas. Cada iglesia tiene esa gente, aunque lo disimule. Somos el desastre más completo jamás reunido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y bueno, encontrar tu pequeña tribu de fe y aprender a amarla. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré. ¿Se acuerdan qué? ¿Engrandeceré qué? Tu nombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nunca le dijo engrandeceré tu título. Nunca dijo voy a engrandecer tu título, te dirán patriarca. No, engrandeceré tu nombre. Si necesitamos anteponer un título a nuestro nombre, ya sea doctor, pastor, apóstol, para ganarnos el respeto de los demás y sentirnos importantes, es porque aún no lo somos. Cuando alguien insiste en que lo llamen por su título, es porque Dios todavía no engrandeció su nombre. Entonces necesita que le digan, dígame, licenciado Chaparrón. Licenciado, gracias, muchas gracias. Lo diré otra vez, Dios prometió engrandecer tu nombre, nunca el título. Y el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:9, él dijo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Pablo, yo no soy digno de que me llamen apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No me llamen apóstol, dígame Pablo. El gran Pablo no quería que se lo reconociera por el título, no se sentía que lo necesitaba. A mí me pasa lo mismo, me da urticaria cuando me dicen, vos sos pastor. No, yo soy Dante, un título no me define. No lo hace tampoco un doctorado. Me toca fungir de pastor, a veces me toca fungir de conductor de televisión, a veces me toca fungir de aguantar gente, pero es lo que me toca. Pero entre nosotros, quien no tiene título y tiene el honor de hacer un trabajo común y corriente, a veces tiene la percepción de estar desperdiciando su vida y decir, yo tengo una vida secular. Yo he escuchado esa frase, mi trabajo es secular. Como que no tiene un llamado, porque él trabaja de albañil, de jardinero, de ingeniero, de abogado, no sé, entonces tiene un llamado secular. Y Shakira de Nijanga tampoco tiene tiempo para pensar si su llamado incluye ir a la iglesia todos los días, cantar, dirigir alabanza, hacer un streaming los domingos, escribir un blog, salir a predicar. Si yo supiera qué está haciendo Shakira, lo más probable es que estés trabajando duro, porque no le queda otro remedio. No va a intentar discernir su llamamiento, nunca va a estar criando sus bebés, trabajando para sobrevivir, haciendo lo mejor que puede con lo poco que le tocó. Y tal vez su propósito en toda su vida sea nunca salir de los muros de su hogar. Muros, por decirlo de una manera fina, porque viven bajo láminas, en el mejor de los casos. Entonces probablemente nunca formará Shakira parte de ningún liderazgo. No obstante, es digna, según Pablo, del llamado que recibió. Y ustedes dicen, ¿y qué llamado recibió Shakira de Nijanga? Bueno, según Pablo, una vida digna, que implica obras de bien, amar a la gente, para que nuestro Dios, dijo Pablo, los considere dignos
del llamamiento que les hizo, no que te va a venir, no que va a venir dentro de unos meses, que ya te hizo, y por su poder perfeccione toda disposición del bien. Esto me gustaría que lo repitas, del bien, di conmigo, del bien, hacer el bien. Y toda obra que realicen por la fe. Yo quiero hablar del llamado, porque tiene que ver con Shakira de Nijanga, el famoso llamado. Hemos oído hasta el hartazgo la frase, yo recibí el llamado de Dios. Claro, cuando uno acepta al Señor, está feliz. Después, como que pasamos a una segunda base. ¿Fuiste llamado o no fuiste llamado? O la famosa pregunta, hermano, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es tu llamado? Y esas frases o esas preguntas han otorgado licencias para abandonar empleos, abandonar estudios, países. En pos de la indiscutible, escuché el llamado de Dios. Que no suele suceder, tendrán sus defectos, pero esto no suele suceder en la Iglesia Católica. Porque un curita, párroco, no puede hacer lo que quiere si no le pregunta al cardenal, al obispo y hasta al papa. Como nosotros los cristianos no dependemos de nadie y cada uno tiene acceso directo a Dios, entonces cualquiera te dice, Dios me dijo que abandone los 8 hijos y empiece de soltero otra vez en otra parte del mundo. ¿Y quién le va a discutir si Dios se lo dijo? Entonces yo voy a las Escrituras sobre esto del llamado. Ahora lo voy a conectar con Shakira y van a ver por qué. Voy a las Escrituras y veo lo que Pablo le dice en Efesios, a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4:1. Le dice, por eso yo, estando preso por la causa del Señor, o sea que esto lo escribe desde el calabozo, desde la prisión, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo desde la cárcel pide dignidad. Tienes que tener dignidad del llamamiento. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es mi llamamiento? Bueno, uno escarba un poquito más, busca. Llega otra carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 1:11, y agrega, por eso, amados, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos, otra vez la dignidad, dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione ese llamado. Y ahora va a explicar de qué se trata el llamado. Dice, para toda disposición del bien y toda obra que realicen por fe. O sea, contextualmente, según Pablo, el llamado es amplio. Pero según el apóstol, el llamamiento es la invitación y los resultados son una vida digna. Dios te llama y tienes una vida digna. Casi es inherente, no lo puedes evitar. ¿Y la vida digna qué incluye? Bueno, él dice, toda disposición para hacer bien. Y después dice, y toda obra que realices por la fe. Disposición para hacer bien y toda obra que realices por la fe. Entonces, esta estructura y esta verdad es cierta para cualquier creyente de cualquier lugar, incluyendo a Shakira de Nijanga. Si Shakira me la volviera a encontrar y me dijera, ¿cuál crees que es mi llamado? Le diría, una vida digna, según Pablo, un llamamiento a hacer obras de bien y hacer obras por la fe. Eso sí aplica para Shakira. Ahora, conocí gente de esta parte del continente, de aquí de América, que sufre porque dice, yo no soy digna de un llamado. O en su defecto cree que algún día van a tener un llamado. Cuando mis niños sean más grandes, cuando tenga más recursos financieros, cuando sea mejor en lo que hago porque me tengo que capacitar más, cuando vaya y egrese del seminario, cuando tenga una epifanía, o sea, un encuentro con Dios, me caiga un rayo del cielo o me hable un ángel. Entonces la percepción del llamado, otra vez culturalmente, pasa a ser el lujo de algunos pocos privilegiados. Yo, Dante Miguel Gebel, soy llamado y ustedes no son llamados, por eso están ahí. Si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad.
Si yo lo que predico acá no es aplicable para Shakira de Nijanga, entonces no es toda la verdad. Por ejemplo, si un sermón promete riquezas y salud a todos los fieles, no es verdad, porque esa teología convierte a Dios en un absoluto monstruo que solo bendice a los ricos occidentales y menosprecia a los cristianos de África, India, Pakistán, Rusia, los barrios pobres de cualquier sitio de Latinoamérica y cualquier otro lugar donde un creyente sincero todavía sigue siendo pobre. Si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad, no lo puedo predicar. Si la doctrina predicada desde aquí eleva el estatus de una mamá con esposo e hijos y digo, ese es el plan de Dios para cualquier mujer, y lo pongo como el más alto llamado, casarte y tener hijos, eso omite a las creyentes solteras, a las que nunca se van a casar, cuyo estatus el apóstol Pablo consideraba preferible. Él dijo, es preferible que no se case, dijo en su momento. Pero nosotros, a veces desde aquí ponemos a la mujer casada o al hombre casado como el estatus ideal. Que no digo que no lo sea, pero ¿dónde quedan las viudas? Las que no tienen hijos por elección, por destino o por pérdida. Las divorciadas, las repudiadas, las abandonadas. Si estas personas pasan a ser ciudadanas de segunda clase en el reino, por no estar casadas, por estar embarazadas y solteras, entonces Dios excluye de su reino a millones de personas de la obra del Evangelio. Si el mensaje que Dios quiere darnos es que por estar en la iglesia te va a arreglar sí o sí el estatus migratorio, te va a dar mejor crédito, vas a poder comprarte la casa, vas a tener un perro, un buen auto, una familia feliz, o sea, una esposa sin madre, entonces no se trata del Evangelio, se trata del sueño americano. Vamos a ponerlo como es. Tendríamos que decir, ¿cuántos creen en el sueño americano? Y le damos gloria a Biden. Pero no disfracemos de religiosidad. Dios te trajo a este país porque quiere sí o sí darte una casa. Porque si eso que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces o Dios discrimina o no es verdad. La teología tiene que ser igual en todas partes o no lo es en ninguna. O es el verdadero evangelio o es el evangelio de mi pequeño Dios adaptado para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. O es el verdadero evangelio o es mi Dios cultural. Entonces yo creo que a veces deberíamos hablar más de Dios y menos por Él. Porque las grandes herejías no nacen cuando hablamos de Dios. ¿Qué herejía va a nacer a priori por hablar de Él? La herejía es cuando nos atribuimos lo que Él está diciendo, cuando hablamos por Él, no de Él. ¿Me explico? Porque me están mirando medio raro. ¿Me explico? Los famosos, esto dice Jehová en este día, son los que más confunde. Por esto dice Jehová, por una palabra aparentemente rema, es que gente se casa, gente se divorcia, gente se mueve del país, gente deja un empleo. Eso es lo que produce las herejías, cuando nos ponemos a hablar por Él en vez de hablar de Él. Todos los matrimonios enfrentan los mismos desafíos, los padres se sienten preocupados por sus hijos, todos nos enfrentamos a tentaciones abrumadoras, a todos nos han herido, a todos nos cuesta trabajo perdonar. No me viene a la mente ni un solo problema que sea exclusiva de las ovejas sin llamado. Este problema es tuyo porque no tienes llamado y eres oveja. Cuando deje de ser parte del ovejerío, no tendrás este problema. No, somos humanos y nos cuesta admitirlo. Nos asusta ser transparentes. Y yo entiendo, porque no todas las congregaciones son sólidas y seguras para tener un líder sincero. Algunas iglesias prefieren la ilusión de tener un superhéroe de Marvel predicando, porque apoyarse en la humanidad de un pastor es difícil y es incómodo. Siempre es mejor que el tipo salga acá y te diga, yo estuve 40 días orando antes de esta palabra.
y te hace sentir que bajó de un carro de fuego. Vos sos un miserable que está ahí, que en cualquier momento te va al infierno, pero a lo mejor te zafo. Mira, cuando yo era chico, cuando era nene, yo pensaba que mis padres lo sabían todo, porque eran padres. Yo no tenía claro cómo se había transferido esa información sobre todas las cosas, pero ellos sabían todo. Siempre me parecieron muy viejos y paternales, y yo creía que estaban completamente seguros de nuestro mundo. ¿Cuáles eran sus vidas reales? Nunca supe. Nunca supe cómo mis padres fueron como matrimonio, como hijo. Yo siempre pensé que existieron para ser mis padres. Cuando me di cuenta que mis padres tenían entre 20 y 30 años cuando se casaron y nos criaron, me espanté. Eran unos nenes, no sabían un cuerno. No estaban seguros de nada. ¿Cómo lo sé? Porque tuve 20, tuve 30 y no sabía nada. Y yo sé lo que es estar cansado de ser padre y querer escapar a la casa de tu propio padre o mamá a llorar. Nuestros hijos no saben que somos personas de verdad. Algún día lo van a descubrir. Pero pienso que muchas personas de la iglesia se sienten así con respecto a sus pastores. Los perciben como expertos en todo, súper especiales. Están predicando porque se supone que son mejor que el resto. Sospechamos que están seguros de todo. Aparte, los pastores, ¿para qué existen? Para pastorearnos. No tienen vida, pastorean. Y así como los niños piensan que los padres no son personas humanas, suponemos que los pastores tampoco lo son. Son personas que están diseñadas para pastorear. Y todos, y esto se lo digo a los que miran del resto del mundo, somos terriblemente humanos. La mayoría estamos luchando, solitarios, abrumados, tristes. Combatimos los mismos pecados que ustedes, somos igual de susceptibles a las arenas movedizas de la vida. Podemos pifiarlas como maridos, como padres, como amigos, con mucha frecuencia lo hacemos. La mayoría vivimos con esa sensación crónica de no decepcionar a las personas, por eso prediqué, me gusta decepcionar, el domingo pasado. Ahora bien, es obvio que aceptamos un papel pastoral que viene con una gran responsabilidad. Le vamos a responder a Dios por el cuidado de las almas, por lo que predicamos cada domingo. El ser humano no nos exime del liderazgo humilde y diligente. A quien más se le dio, más se le pedirá. Pastorear no es un cargo que se deba aceptar a la ligera, o es algo que decido hacer porque me despidieron del empleo y no sé qué hacer, así que me voy a dedicar a pastorear. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué hay tanta expectativa depositada en simples y pequeños hombrecitos como este? Contamos con las mismas 24 horas al día, la misma capacidad básica, la misma vida fuera de la iglesia. No hay peor cosa que poner a un pastor o a un líder en un pedestal. No contribuyas en eso, porque eso ha creado monstruos, tiranos. Y cuando la iglesia se parece menos a una familia y más similar a una empresa, los líderes actúan menos como pastores y más como dictadores. Si permitimos que las personas sean humanas y que Dios sea Dios, la iglesia tiene posibilidad de seguir luchando. Y si los líderes nos mostramos cada vez más auténticos, el reino va a irrumpir de todas las maneras posibles. Y entonces, solo entonces, lo que predicamos aquí, en el corazón de los Estados Unidos de América o en cualquier parte del continente, también servirá para Shakira de Nijanga. Vamos, aplaude al rey. Dale un aplauso al rey de reyes. Celebra, celebra. Si crees que Dios te habló, dale un aplauso al rey. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esto? Díganme amén. El Señor me mostraba hace unos días que en cuestión de la próxima temporada, no sé si van a ser días, meses o años,
En algún momento voy a dejar de predicar, tendré que hacerlo porque Dios me dará otra asignación. No sé cuál es, no la tengo clara, pero yo tuve que hacer una sanidad interior o un proceso para entender que no era que Dios me iba a jubilar, sino que el llamado es más que lo que uno hace de manera pública. Es más de lo que uno hace con un micrófono, de manera más expuesta. El llamado es esto, servir, en lo que nos toque servir. No estamos acostumbrados a eso. Note que la gente pregunta, ¿pero eres pastor o conductor de tele? Decídete, ¿eres actor o siervo? A la gente le gusta encasillar. Si es pastor, vive como pastor, nace como pastor y muere como pastor porque nació para eso. A la gente le cuesta entender que la verdadera iglesia, el verdadero llamado es una vida digna que hace obras de bien y hace obras en fe en todo lo que emprendas. Y tu trabajo en el fregadero, creando los hijos, llevándolos al colegio, haciendo en la construcción, poniendo cemento, pintando, lo que sea que hagas de verdad. No es un consuelo de torpes, de tontos, es la verdad. Donde sea que Dios te ha puesto, eso es un llamado digno, donde todos los días dice, Señor, esta es mi asignación. Hay maestras que tienen la asignación de los hijos ajenos. Y cada día, a pesar de enseñar lo que académicamente está obligada a transmitir, se pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer con las vidas de estos chiquitos? ¿Qué frase los va a marcar? Te lo digo como adulto, frases de maestras que ni siquiera recuerdo el rostro, me marcaron, para bien o para mal. Son esas mentes fértiles que nos presta Dios. Si eres maestro, te los presta por 3 o 4 horas. Señor, estos niños, no sé quién de ellos será el Billy Graham del mañana. ¿Quién de ellos será la Kathryn Kuhlman de unos años si tú no vienes antes? Y cuando estás arreglando el motor de alguien, pregúntale si acaso Dios no permitió que su motor se descompusiera para que tú, mientras lo arreglas y Él está esperando, puedas hablar del estado de su corazón, porque a lo mejor no tiene con quién hablar. Y esos pequeños detallecitos, eso, y Jesús iba saliendo y se encontró, e iba caminando y se encontró, y alguien lo alcanzó y le dijo, noten que el ministerio de Jesús, 85% era caminando con la gente de a uno. Si no hubiese sido cientos de sermones del Señor, cada domingo o sábado habría predicado uno. Pero a excepción de 2 o 3, Él solía estar con la gente, ese era su llamado. Y nosotros no tenemos que menospreciar esos días pequeños, esos momentos chiquititos que tenemos con nuestros hijos que no regresarán. Te lo dije un montón de veces, ojalá la vida se pudiera pausar y tu nena quedara congelada en 5 añitos, mientras que sales a construir una vida, un crédito y pagar la casa, para regresar 10 años después y que siga con 5 añitos y decir, ahora sí, tenemos crédito, ahorros y puedo jugar. Se va. Y a los 15 o a los 20 ya no quiere jugar contigo. Y ese cabello que hoy ayudas a secar estará desparramado sobre la almohada de alguien más. Primero bajo un velo, el día de la boda, y después algún desgraciado va a oler esos cabellos y te la habrás perdido. Los momentos se nos escurren porque pensamos que son seculares, que ahí no está Dios. Y Dios está allí, en el baño de espuma, a la hora de acostarse, cuando antes de dormirse, en vez de tenerlos hasta último momento conectados al celular o a Netflix o a cualquier dispositivo, los reúnes unos minutos y dice, aquí se lee la Biblia antes de dormir. Un versículo aunque sea, y un pequeño devocional. Los va a marcar de por vida. Porque cuando las cosas se pongan feas allá afuera, cuando tengan 30, 40 años, no se van a acordar de la maratón de Netflix. No se van a acordar si tenían o no el último celular. Lo sé porque fui niño y soy grande. No se van a acordar si los llevaste a Disney o no. Se van a acordar si pasaste tiempo de calidad con ellos, si fuiste un ministro de ellos, si fuiste sacerdote del hogar, si tenías el llamado de criarlos. Porque no hay peor decepción para un hijo de ver que su padre es pastor y le importa un cuerno a la familia, o ver que su madre es una apóstola de las naciones y no es digna de prepararles el cereal a la hora de irse al colegio.
Entonces, Dios nos dio una asignación ahora, pronto, ya. Somos lo que somos porque Dios nos puso allí y no por error. No esperamos el llamado, ya lo tenemos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Celebra, celebra, dale un aplauso si crees que Dios te ama, si crees que Dios te habló. Bendito sea el Señor. Vamos, 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 celebra al Rey. El Rey está en casa hoy. Aleluya. Vamos a orar todos. Repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Ahora que levanta las manos, quiero orar por ti. Quiero orar por los que hoy hacen un nuevo propósito. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a tu pueblo, aquí en Occidente, aquí en la Unión Americana, saliendo para todo el mundo, saliendo para esas millones de gente que nos miran desde otras partes, incluso desde África. Y aquí, Señor, estamos implantando el evangelio de la iglesia primitiva, el evangelio del libro de los Hechos, hombro con hombro. Y Señor, me has puesto en la nave, me has puesto en el timón de esta nave insignia. Se supone que soy el pastor y estoy con ellos y no dejaré a nadie atrás. Se supone que estamos juntos en esto, y no porque sea mejor, sino porque luchamos con lo mismo, batallamos con lo mismo, pero tú nos das la victoria, tú nos bendices, tú nos fortaleces, tú nos das fuerzas. Yo creo en esas fuerzas sobrenaturales. Todos orando, levanta las manos y recibe ahora, porque este día Dios está confirmando el llamado. Dice el Señor: yo confirmo el llamado, yo he puesto sobre ti un llamado. Mira a tu alrededor, mira lo que te entregué, mira a los pequeños que duermen bajo tu techo, mira a tu madre, a tu padre, ellos son también tu llamado. Hónralos y yo te honraré en las naciones, dice el Señor. Hónralo aunque no se lo merezcan, hónralos aunque no hayan sido los padres que soñaste tener, y yo te voy a dar la honra de las naciones. Dice el Señor: la bendición de Abraham viene sobre ti, engrandeceré tu nombre, te daré favor para conmigo y para con los hombres. ¿Sabes lo que es eso? Te va a dar favor para tu clientela, favor para tus jefes, favor para tus compañeros de trabajo. Tu nombre será engrandecido, y no importa el título, Dios dice: el llamado te sostendrá, el llamado te mantendrá. Y aquí yo te bendigo, dice el Señor. Declaro bendición, declaro prosperidad. Vamos, levanta las manos y bebe. Bebe esta gloria, esta unción. Dios ha hablado hoy. Yo bendigo a las miles de Shakiras en Nijanga, se llamen como se llamen. Y bendigo a los niños de Pakistán y de la India y de los países más pobres y tercermundistas, para que la teología sea igual, para que no sea el sueño americano lo que nos confunda, mi querido. Quizá nunca tengas una casa propia, pero es un detalle menor. Quizá tú nunca seas rico ni millonario, o nunca termines de pagar las deudas. No es lo relevante. Lo relevante, dice Dios: yo te he puesto para que tengas tesoros en los cielos, donde allí yo tengo tu tesoro, y donde está tu tesoro está tu corazón. Yo creo, yo declaro, yo confieso que eso viene sobre la congregación y sobre las iglesias de todo el mundo. Padre, gracias por este tiempo. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. Soy libre, Señor, de esta palabra, sea la que forme fruto, la que quede grabada en los corazones, atadas a su cuello. Soy libre de esta palabra y dejo mi responsabilidad en cada quien. Lo creo, lo declaro en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Te ama el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? Dios te bendiga, Dios te guarde, firme como talón de oso. Chau, chau, dale ese aplauso al Rey, arriba. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la paz y las bendiciones de Dios llenen tu vida y te fortalezcan en cada paso de tu camino. Te invitamos a suscribirte al canal, dar un me gusta y compartirlo con quienes también podrían beneficiarse de esta reflexión. Hasta la próxima, y que Dios te guarde siempre.
¿Qué se pierde cuando realmente perdemos a alguien? Hablando del duelo, hablando de perder a un ser querido. Y ella dice, o responde en la entrevista, nos perdemos básicamente a nosotros mismos. Cuando uno pierde a un ser amado, ya no puede volver a ser el mismo por mucho que quiera. Uno se transforma en un ser mutilado. Y ese es el duelo más grande, el duelo de perder a las personas que fuimos antes. Porque no solo enterramos a un ser querido, sino que nosotros también enterramos sueños junto con esa persona. Entonces, el duelo es estar mutilado. Insisto, no volvemos a ser quien éramos antes del infortunio. Esto decía la autora. Y después agregó, en el momento del duelo, uno está en desventaja con el resto del mundo. Aparecen todos esos que suelen decir, si yo estuviera en tu situación ya me hubiese muerto. Si yo estuviera en tu lugar no sé lo que habría hecho. Y ella dice, a lo que dan ganas de decirle, híjole, ¿por qué no te moriste, güey? ¿Te hubieses muerto? Pero todos parece que quieren solidarizarse, pero no lo pueden hacer. Y esa entrevista me hizo pensar acerca de la vasta serie de pérdidas que acumulamos en el trayecto de toda una vida y que de algún modo, como dice la autora Socorro Venegas, van mutilando nuestro alma. Hay pérdidas devastadoras, la muerte de un hijo, el fallecimiento de un cónyuge, una discapacidad, el divorcio, violación, abuso sexual o emocional, un cáncer terminal, infertilidad, un suicidio, alguien que amamos nos traiciona. Otras pérdidas parecen más insignificantes, pero que también duelen. Parecen insignificantes para el resto, pero a nosotros nos duelen. Reprimidas o negadas, se apiñan en nuestras almas como rocas pesadas que nos oprimen, no nos dejan respirar, que nos asfixian, nos quitan el oxígeno. Nuestra piel comienza a arrugarse y envejecer, nos mudamos y nuestras amistades de siempre desaparecen, de a poco nos vamos desconectando, nuestros hijos se van creciendo y cada vez se hacen menos dependientes de nosotros y parece que ya no nos necesitan, y nosotros como padres necesitamos ser necesitados. En una mudanza perdemos algunas viejas y amadas fotografías que ya no podemos recuperar y de las cuales no teníamos copia. Un auto atropella a una mascota fiel. Son pérdidas más insignificantes, pero duelen. Otras son más difíciles de clasificar porque están más ocultas. Un bebé que nace muerto, un embarazo fallido, un aborto. Y la cuestión no es calcular si es una pérdida gradual, si es súbita, si es una tragedia, algo que esperábamos o no, si transita lo público, si transita lo privado. La pérdida es la norma de la vida. Perder cosas o perder gente es la regla, no es la excepción. Y sé que nuestras historias y nuestros temperamentos son diferentes. Aquí nomás somos un pueblo cosmopolita, una plétora de temperamentos, de caracteres, y que cada uno responde al dolor de manera distinta. No todos respondemos igual, pero lo que no podemos es ignorarlo, ni el dolor nuestro ni el ajeno. Respondemos de manera diferente, pero no lo podemos ignorar. Durante muchos años en nuestras iglesias, las iglesias en general, minimizamos las pérdidas. Y esto nos llevó a una absoluta sensación de superficialidad, a una profunda falta de compasión, de empatía. Es como que se nos metió en el subconsciente colectivo de que llorar una pérdida, estar en duelo, es tener poca fe. Entonces nuestra cultura cristiana minimiza la tragedia, minimiza las pérdidas. Como que nuestra capacidad para la empatía con el dolor está casi perdida. Nos cuesta
entender que alguien está sufriendo mucho tiempo, porque todavía está atravesando el duelo o el dolor. Y cuando nuestra vida experimenta una pérdida, nos enojamos con Dios. Es tanto la cultura de la superficialidad, que no queremos que nada nos duela, que cuando algo nos duele, lo tratamos como que fuese una invasión alienígena, como que es algo procedente del espacio exterior, que esto no estaba en los planes ni de Dios, ni siquiera del diablo. El diablo no puede ser tan malo para que me pase esto. Es como que nos sorprende en sobremanera que algo nos tenga que doler. Entonces lo ignoramos. Queremos ser indiferentes ante las pérdidas, ante los dolores, ante los duelos. Y yo me pregunto, si tanto ignoramos el dolor, ¿por qué hay tanta gente depresiva, aún en la iglesia? ¿Por qué aún en las congregaciones hay una explosión de drogas prescritas para el insomnio, para la ansiedad, como nunca antes en otra generación? Nos cansamos de oír en consejería pastoral la cantidad de gente que se empastilla para dormir, porque de otra manera no puede conciliar el sueño. No estoy minimizando el dolor, digo, porque si lo ignoramos, hay tanta gente que depende de psicofármacos para poder tener un poquito de paz. Jesús definió el proceso del crecimiento en la vida con estas palabras, y lo dijo de manera literal, al punto, como siempre él hablaba de manera que no queden dudas. Dijo, si el grano de trigo, Juan 12:24, perdón. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto, lleva mucho fruto. Si no muere, queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. Si el grano se guarda en una cajita, sigue siendo grano. Estéril. Tengo un grano, sí, pero no se reproduce. Para que crezca, para que traiga fruto, tiene el grano que morir. No estar enterrado, sino estar plantado. Entonces Jesús, todo el tiempo que habla, caracteriza la vida cristiana como una muerte. Hay que morir. Todas las palabras y todo lo que el Señor hablaba es, tienes que morir para poder resucitar, tienes que pasar por la cruz. Y la iglesia tenemos una posición única, me parece a mí, no sé cómo decirlo, un privilegio, una providencia, para acompañar a la gente en las coyunturas críticas de su vida, en esos momentos donde se siente morir o literalmente muere a algo. Estoy hablando de muerte de seres amados, enfermedades serias. La iglesia debemos entender los divorcios, los traslados geográficos, con todo lo que significa dejar atrás el mundo conocido para aventurarnos de nuevo a algo que no teníamos ni idea ni en mente, una cultura distinta, un idioma diferente en este caso. Esos son los momentos de discipulado para ayudar a las personas a salir de nuestra tendencia cultural de adormecer, de ignorar el dolor. Tenemos la oportunidad única de abrazar a la gente y decirle, estás pasando dolor, este es el sitio correcto, no podrías venir a otro lugar. Pero tristemente, durante años, y esto es una autocrítica, hemos visto a personas que han sufrido abuso en su pasado y nunca le hemos permitido transitar su dolor. Le decimos, no recuerde el pasado, no vaya para atrás, porque ahí no conocías a Cristo. Y no le permitimos que haga la transición, el duelo, como decíamos el domingo pasado. Para poder avanzar a veces hay que retroceder y ver qué hicimos mal para no repetir el error. De otro modo estamos condenados a repetirlo. Celebramos el Día de las Madres y a veces nos olvidamos de ser sensibles o empáticos con las parejas estériles, con las mujeres solteras para las cuales el Día de la Madre es el domingo más difícil del año porque sus sueños de concebir se alejan más y más. Pero nosotros nos olvidamos de esas mujeres y decimos, es el Día de las Madres. No digo que con esto no lo vamos a celebrar, digo que nos olvidamos de la empatía de las mujeres que en un día normal y tradicional están sufriendo. La gente pierde un hijo y nosotros lo exhortamos que rápido vuelvan a su vida normal como les sea posible. Perder un hijo que no tiene nombre,
que es un dolor que presumo no se va nunca. Citamos Filipenses 4:4, le decimos regocijaos en el Señor siempre. Una persona nos cuenta que está atravesando un dolor, un divorcio, una separación, una traición, y le recitamos Romanos 8:28, y le decimos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, yo lo sé, pero estoy atravesando un dolor, nos confiesa. Y a veces no le dejamos que atraviese su luto, que haga el proceso de ese valle de sombras por la pérdida de sus sueños. David dijo, aunque atraviese el valle de sombras, o sea, no es una opción, tenemos que atravesarlo, no acampar ahí, no quedarnos ahí de por vida, pero eventualmente tendremos que atravesar valles de dolor. Un joven comienza a explorar su pasado, busca arqueológicamente en su niñez y se da cuenta que enfrenta el abandono que sufrió cuando niño, y nosotros le decimos, no mires para atrás, ahora es ser un adulto, mira para adelante, pero es necesario que él vaya y sane. Pero tenemos mucho miedo a prestarle atención al dolor. Pero yo estoy convencido que a menudo, si acaso la mayoría de las veces, Dios utiliza el dolor para hacernos crecer. El dolor es necesario, no nos gusta, a mí no me gusta sufrir, a ustedes tampoco, pero a través del dolor es que decidimos cambiar. Si no hay dolor, no hay cambio. Leí una frase por ahí que dice, cambiamos y crecemos cuando el dolor de mantenernos como estamos se vuelve mayor que el dolor de cambiar. Cambiamos cuando el dolor de permanecer como estamos es más grande que el dolor de tener que cambiar. Entonces el dolor nos saca de la zona cómoda, el quebranto. Por eso es necesario el duelo, por eso es necesario respetar los que están sufriendo, aunque estemos en la iglesia, porque es el proceso psicológico y la respuesta emocional ante la experiencia de una pérdida. Y uno tiene que tener una teología sobre eso. Es decir, acá hay mucha gente que ha perdido cosas, que ha perdido seres amados, que han tenido que atravesar o están atravesando un luto, que es el proceso, nada menos, de adaptarse a una nueva normalidad de vida, a una silla vacía, a una cuna que no tiene a un niño dentro, a una casa silenciosa, a una pérdida de empleo, a una nueva normalidad física, andar con muletas, a estar confinado en una silla de ruedas, a un cambio de una posición cómoda financiera a una que es más paupérrima. Eso es una nueva normalidad. No podemos decir cambié y ya está, tengo que tener alegría. Cuesta. Dicen que hay 5 etapas durante un duelo, los psicólogos. Primero la negación, el enojo, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Esas son las 5 etapas del duelo. Y aunque a mí me ayuda bastante, y yo sé que esto es utilitario, práctico, a mí me gusta observar en las Escrituras cómo David atravesaba sus duelos, entre tantos que hay en las Escrituras. Pero me sorprende cómo David, porque David lo expresa al ser poeta, con su prosa descarnada, él contaba cómo atravesaba los procesos de pérdidas. Me encanta su respuesta al dolor, la respuesta del rey David a la pérdida. Cuando David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán, él canta, compone una canción, una endecha, que es una canción de lamentación, y entonces le pide a todos, a todo el pueblo, en su discurso como rey, dice, hijas de Israel, llorad por Saúl, en segunda de Samuel 1:24. Le pide a las mujeres de Israel que lloren por Saúl. David está ansioso porque otros se le unan al llanto, que derramen lágrimas de dolor por la enorme pérdida que ahora está enfrentando la nación de Israel. Es como que reconoce que se perdió una etapa preciosa, que se ha ido y que no va a retornar. No dice, menos mal que se murió Saúl, ahora yo soy rey. No, él dice, vamos a llorar.
Y en 2 de Samuel 1:18, David también ordena que en su endecha, o sea, su canción de lamento, se les enseñe a los miles de hombres de Judá. Él dice que el llorar no sea un patrimonio solo de las mujeres. David, a pesar de ser un guerrero, era un tierno. Él dice que no lloren solo las mujeres, también los hombres deben llorar. Quiero que la aprendan, que la memoricen y que la repitan, este lamento por Saúl y Jonatán. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que cantamos en la iglesia un lamento como ese en el servicio de adoración a Dios? De hecho, ¿quién recuerda la última vez que se te enseñó la importancia de afligirse por una pérdida e integrarla a la adoración a Dios? Hoy vengo a adorar y vengo a llorar que estoy deshecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, bueno, si tienes ganas de llorar, llora, mijo? Llore como macho hombre. Que se te caigan los mocos entre los bigotes, así, llora. Generalmente te dicen, no, confiarse victoria, no le dé lugar al diablo. Entonces, ¿por qué David obliga a la gente a prestarle atención al dolor? ¿Por qué quiere que ellos expresen su dolor? Insisto, por las muertes de Saúl, el ex rey, y Jonatán, su hijo. ¿No hay acaso mucho trabajo para hacer ahora que viene una transición a una nueva gestión de gobierno, que él tiene que tomar el trono? ¿No tiene otras directivas financieras, económicas para dar? Sí, seguramente sí, viene la transición gubernamental, pero David entiende lo indispensable que es el dolor para la madurez espiritual. Está bien que a veces no estés bien. Está bien. Está bien que a veces duela. David sabe lo importante que es cuando dedicamos tiempo a lamentar nuestras pérdidas antes de seguir adelante. No quedarte ahí. Pero hay un tiempo que necesitamos decir, yo necesito una pausa. Si yo no lloro, si yo no reveo mi vida, no sé si voy a poder seguir. David sabe lo importante que es para la gente mantenerse conectada con la realidad y no huir del dolor. No podemos huir del dolor. Te voy a decir algo. Salmos es el libro más popular de la Biblia. Está más o menos en la mitad de las Escrituras. Incluye, para los que nunca lo leyeron o no sabían, incluye salmos de adoración, de acción de gracias, hay muchos salmos de sabiduría, de arrepentimiento, salmos que expresan dudas, pero la mayoría están lejos de ser alegres. Por lo general hay muy pocos salmos de alegría. Más de los 150 salmos se clasifican como lamentos, cortavenas. La mayoría de los 150 salmos son medio como los boleros o como los tangos argentinos. Me dejó la morocha y se fue con otro, la desgracia. Bueno, algo así son los salmos. Salvando la distancia, ¿no? ¿Cómo querés que me quieran los pastores después de esto? Está comparando los salmos con el tango. Bueno, David escribió la mayoría de los salmos según la tradición. Y los lamentos prestan atención a la realidad, a esta vida que a veces se pone dura, a la vida que a veces se pone difícil y a veces hasta brutal y nos deja en la lona y parece que nos quitó el oxígeno. O sea, estos salmos toman nota de la aparente ausencia de Dios que sentimos. No digo que Dios está ausente, lo que nosotros sentimos como tal. Los salmos advierten cuando las circunstancias parecieran que nos hacen creer que Dios ni siquiera es bueno, que nos abandonó. Esas situaciones que dicen, no me digas que Dios me está amando y cuidando porque yo no lo siento así ahora. Salmos que claman consuelo, que claman compasión. El Salmo 43:2 dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Se lo pregunta a Dios, ¿por qué tengo que andar con dolor? Porque el enemigo no para de oprimirme.
El Salmo 77:8 dice, ¿has cesado tu misericordia? ¿Cuántas veces oramos así en privado? Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de tener misericordia de mí? Dice el salmista. Salmo 42:3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Porque una cosa es llorar en el sosiego de la noche, cuando el alma se ensancha, cuando nos vamos a descansar. Otra cosa es decir, no, yo todo el día vivo angustiado. Ahí está en la declaración de los salmos. Salmo 88:6 dice, me has puesto en el hoyo profundo. Un salmo que le echa la culpa a Dios de estar en el hoyo. En tinieblas profundas. Sobre mí parece que reposa tu enojo. Me has afligido, Señor. Ahí están escritos, son crónicas descarnadas. Y muchos de nosotros hemos adoptado la costumbre de negar el dolor, de negar la aflicción. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y mientras te llevan en la ambulancia al hospital. Quizá la manera más popular de no prestar atención a nuestro dolor y a nuestras pérdidas sean los mecanismos que tienen que ver con la adicción. Cuando tratamos de llenarnos de algo para no pensar en lo que nos duele. La gente utiliza el trabajo, la televisión, el alcohol, salir de compras, de parranda, los negocios, las aventuras sexuales, todo con el fin de mitigar el dolor, de no pensar. Por eso es que comienza el alcohólico a tomar, para no pensar. Conocí un borracho que decía, ¿y por qué tomas? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que soy un borracho. ¿Y qué usamos los cristianos? Para olvidar el dolor, el servir a Dios, incansablemente. El ser un 24/7 servidor de Dios. Usamos el servir a Dios para no tener que enfrentar el dolor. Entonces las actividades cristianas, el estar toda la semana metido en la iglesia y sirviendo, se vuelven dañinas cuando las utilizamos sin darnos cuenta para escapar del dolor, para no enfrentar el dolor. Es una adicción más santa, si se quiere, más religiosa, pero adicción al fin. Porque tenemos la presión de mostrar una imagen madura, espiritual. Eso nos persigue a la mayoría, demostrar que todo está bien. Y olvidamos que ninguno de nosotros es perfecto, que todos sufrimos. Generalmente los predicadores no suelen contar sus infortunios, sus tristezas, sus depresiones, pero porque la mayoría finge. Y no porque son hipócritas necesariamente, sino porque piensan que si se muestran auténticos eso va a socavar la autoridad. Piensan que si se muestran débiles, el que está escuchando va a decir, si este está débil, ¿qué me queda para mí? Me suicido. ¿Piensan eso? Yo creo que no. Yo creo que nos hace bien saber que no somos perfectos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, por ejemplo, no me digan amén, pero por la carita voy a saber que me dicen amén, cuántos de nosotros quisiéramos borrar ciertos acontecimientos de nuestra historia pasada para no deshonrar el nombre de Dios? ¿Cuánto quisiéramos decir, ay, eso si lo pudiera borrar? No quiero que me lo recuerden. David no lo hizo. Como rey, podía haber hecho borrar cualquier registro de su fracaso moral. Pero usó su poder para asegurarse que en los libros de historia todas las generaciones futuras leyeran de que él había fracasado. De hecho, David escribió una canción sobre el fracaso. Ahí está el Salmo 51 cuando dice, canción que compuso David después que pecó con Betsabé y se arrepintió. O sea, le puso el título para que quede claro. No es como esos compositores que cantan, no sabes si le canta a la luna, al amigo, a la novia o al tío. No, acá está clarito. Y compuso una canción de quebranto para que se cantara en los servicios de culto de Israel y se publicara también en los manuales de culto, que son los salmos. Lo puso en el cancionero, el día que fracasé. Otro de los grandes hombres, Pablo,
escribe, deja escrito, le dice a las iglesias de las cuales él pastoreaba, le dice acerca de los ruegos que él tiene personales, acerca de los cuales Dios no le respondió respecto a un aguijón de la carne, que todos presumen que era una debilidad. Algunos dicen, no, era corto de vista. No, él está hablando porque en otras ocasiones él amplía más y dice, mi carne hace todo lo contrario a lo que mi espíritu desea. Él habla de una debilidad que quiere que Dios le quite. Y después le agradece a Dios por esas debilidades, porque le recuerda a los lectores que esa debilidad lo mantiene humilde y que se perfecciona a Dios en su debilidad. Abre el corazón. ¿Cuántos cristianos conoces hoy en día que harían esto? O de manera pública. Les voy a contar mi debilidad. La Biblia no oculta los defectos y el dolor de sus héroes. Moisés era un asesino, la esposa de Oseas era una prostituta, Pedro reprendió a Dios, Noé se emborrachó, Jonás era racista, Jacobo era mentiroso, Juan Marcos abandonó a Pablo, Elías se sentía deprimido, Jeremías era depresivo y suicida, Tomás dudaba, Moisés tenía mal temperamento, Timoteo tenía úlceras. Ustedes tienen menos Biblia que una mezquita, lean. Cuando se ríen en el momento equivocado es porque no han leído la Biblia. Entonces, el secreto era que no ocultaban el dolor, ni ocultaba quiénes eran. Los antiguos hebreos expresaban físicamente sus lamentos. Rasgaban su vestidura, se ponían cilicios, se ponían cenizas. Tras la caída de Jerusalén, Jeremías escribe todo un libro de la Biblia llamado, ¿quién sabe? Lamentaciones. Lamentaciones. Es como decir, voy a escribir un libro que se llama Cortavenas. Lamentaciones. No es metafórico, son lamentaciones, las quejas de Jeremías. Y ahí están las Escrituras. Imagina a Jesús, según Isaías 53:3, varón de dolores, en las siguientes situaciones. Está ante la tumba de Lázaro y en lugar de llorar como lloró por su amigo, dice, bueno, andando todo el mundo, vamos María, Marta, empodérense, chicas. Power, empodérese, chicas, chiques, chicos, imagínense. Yo me ocupo de esto, vamos, Lázaro, vamos a sacar la bendita al pibe. No, yo no. O cuando Jesús estaba en la cruz, en lugar de clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubiese gritado a la cruz, bueno, no es para tanto, grito de júbilo. Entonces, afligirse es indispensable para una espiritualidad real. Que no es lo mismo no es que vivir en un estado depresivo, sino pasar momentos tristes. Por eso siempre digo que no hay catástrofe más grande que la vida espiritual que no tiene realidad, que no es genuina. Cuando estamos sumergidos en una falta de realidad, no hay peor cosa, lo voy a decir de una manera fina para que entiendan los que fueron a la Universidad de Harvard. Como yo fui. Miré de afuera, saqué una foto maravillosa. Y fui a varias a conocer. Pero yo quiero que lo entiendan de esta forma. No hay peor cosa que ser cristiano y vivir en medio de una nube de flatulencia religiosa. Una nube de gas mental. Cada vez conozco más gente viviendo ahí. Es como que la religión nos da licencia un montón a que a veces vivamos en un mundo de fantasía irreal, una vida inflada con anabólicos, que no se condice con la realidad de lo que sufre la gente. Por eso a veces somos tan poco creíbles.
He conocido a lo largo de este peregrinar cristiano desde gente, creyente, que deja el trabajo porque Dios le dijo que tiene que vivir por fe. Tiene 8 hijos y Dios anoche en una revelación le dijo, deja el empleo y vive por fe. A creyentes que se metieron en proyectos faraónicos que terminaron quebrando su vida, su matrimonio, porque Dios se lo mostró en una revelación a él, incomprobable, pero Dios se lo mostró. Después de comerse 7 tacos, se fue y tuvo revelaciones. Hasta personas que se dejaron morir por no ir a un médico a tiempo, porque se iban a curar en el nombre del Señor. Hasta otros que se autonombraron pastor y sin ningún background, sin ninguna preparación, se abrieron una iglesia propia porque no estaban de acuerdo con su pastor local. Nadie los comisionó, nadie los ordenó, bajo el pretexto, me lo dijo el Señor, que abra una nueva iglesia donde haya más amor. Eso es la flatulencia mental, la falta de realidad. Y la verdadera vida espiritual no es una huida de la realidad, sino un compromiso absoluto con la realidad. Por eso no tenemos que eludir nuestras heridas, buscar atajos espirituales, porque el dolor es un gran maestro. El pasar por estas situaciones difíciles nos enseñan cómo vamos a aconsejar a otras parejas, a otros padres, a otros abuelos, si nunca hemos sido pareja, padres ni abuelos, si nunca hemos sabido lo que se siente tener un hijo. ¿Puede alguien que nunca fue mamá aconsejar cómo ser mamá a una que sí parió? No. ¿Podemos entender lo que vive un enfermo terminal de cáncer si nunca tuvimos más que un resfrío? A veces el dolor nos conduce por situaciones difíciles, pero termina enseñándonos, haciéndonos docentes para poder tener empatía con los que sufren. Job lo perdió todo en un solo día. El profeta en un solo día pierde todo: familia, riquezas, salud. Y muchos de nosotros experimentamos pérdidas, pero bueno, a lo largo de toda una vida, ¿no? No en un solo día. Pero sí perdemos cosas. Perdemos nuestra juventud. Bueno, ustedes, no yo tanto, pero ustedes están perdiendo la juventud. No hay forma de detener el proceso del envejecimiento. Ni con cirugías plásticas, ni con cosméticos, ni con una buena dieta, ni con ejercicios diarios. El proceso del envejecimiento, la ley de entropía, no se detiene. ¿Quién no ha perdido sus sueños? El sueño de una carrera que quería seguir, un matrimonio, los hijos que esperaba. Y también experimentamos pérdida cada vez que emigramos a un nuevo país, así te vayas a un mejor país. Así salgas de Venezuela, de Buenos Aires, de México y te vayas a Suiza. Hay pérdida de lo conocido, de los seres queridos. La mayoría de nosotros experimentamos una pérdida catastrófica en uno o en varios momentos de la vida. Cuando un miembro de la familia muere repentinamente, un infarto o un ACV, cambió radicalmente la historia de tu apellido. Cuando nuestro cónyuge tiene una aventura con otra persona. Cuando nos encontramos solos después de un divorcio doloroso. Cuando nos diagnostican un cáncer. Cuando nos despiden después de 20 años en la misma empresa, en la misma compañía. De un trabajo estable. Cuando nuestro hijo nace con una discapacidad seria. Y sabemos desde que es chiquitito que posiblemente nunca se va a casar, nunca conducirá un automóvil, nunca tendrá autonomía. Y lo sabemos desde que tiene 5, 6, 7 años, que ese niño va a vivir con nosotros y que algún día nos vamos a morir y ese chiquito va a quedar, o ese hombre con mente pequeña, mente de niño, va a quedar a merced de quienes quieran soportarlo, porque solo un padre lo puede amar así. Solo una mamá lo puede amar así. Infertilidad, aborto, amistades rotas, pérdida de la memoria.
Nos sentimos traicionados por una tradición de la iglesia, por algo que creíamos y que ahora tenemos una revelación y decimos, ¿cómo perdí tanto tiempo siendo religioso? Nos sentimos traicionados por un pastor, incluso a veces por Dios mismo. Perdemos nuestras ilusiones acerca de esta nueva familia en Jesús, que es la iglesia. Y decimos, ay, me encanta River, hasta huele bien, qué lindo. Y después, ¿cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta de que no es la iglesia perfecta? Ni hay gente perfecta como lo esperábamos. Y nos desilusionamos. De hecho, cierta gente aquí nos desilusiona. Y nuestra cultura cristiana, ¿cómo es? Tratamos de evitar el dolor. Pensamos, no, esto que me pasa no es de Dios, debe estar relacionado con mis pecados. Lo mejor es que me mantenga un tiempo lejos de la iglesia hasta que me recupere. Fíjate vos, qué locura, qué ironía, qué contrasentido. La gente abandona la iglesia porque se siente mal para ir a la iglesia. Es como decir, estoy demasiado enfermo como para ir al hospital. Esperás que me recupere y ahí veo al médico para no decepcionarlo. ¡Una locura! ¿Y cuál es el corazón del cristianismo? Nos dice que el camino a la vida es a través de la muerte, como el grano de trigo, y la resurrección. Ahora, yo sé que es más fácil predicarlo que vivirlo, yo no sé. Pero tenemos que familiarizarnos con el dolor y decir, sí, ahora me toca pasar esto. Mira, cuando somos chiquitos, se crea una barrera. El cerebro está tan bien diseñado por Dios que cognitivamente el cerebro crea una barrera defensiva para librarnos del dolor. Eso es uno de los más grandes regalos de Dios. Por ejemplo, si un nenito, una niña, un niño experimentó abuso en su niñez, sexual o emocional, la negación es un mecanismo sano de supervivencia. Es como que la mente, para proteger al niño, la propia mente del niño le quita, evita el sufrimiento y le permite al niño soportar esa circunstancia dolorosa en la mayoría de los casos. Es muy saludable no experimentar esos dolores cuando uno es un infante, con el fin de sobrevivir emocionalmente. No obstante, la transición a la adultez nos exige que maduremos y superemos esos mecanismos de defensa de la negación y mirar de frente a la realidad. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si no conocemos la verdad, nunca tendremos libertad. Entonces, inconscientemente muchos llevamos a la vida adulta muchos mecanismos de defensa para protegernos del dolor. Y en esa etapa de la vida adulta bloqueamos nuestro crecimiento espiritual y emocional, como dije el domingo pasado. Entonces tenemos muchos mecanismos de defensa contra el dolor, especialmente los cristianos. Lo anestesiamos, número uno. En el peor de los casos, con una botella de tequila, con vino, con una hora de pornografía en internet, con sexo casual. Número dos, lo negamos. Pretendemos que nada nos duele. Ingeniamos un plan para que nadie note que estamos sufriendo y toda la vida es una farsa. Número tres, lo minimizamos. No me duele, esto ya va a pasar, tengo victoria. Hay otros que sufren peor que yo, no me puedo quejar. Sí, pero es tu dolor. Hayas perdido a tu madre o un auto atropelló tu mascota. Es tu dolor. Número 4, lo enterramos. Escondemos el dolor debajo de un calendario de actividades, nos ponemos a servir a Dios sin descanso. Porque mientras más ocupados estamos, menos tiempo tenemos para pensar en lo que estruja nuestro corazón. Número 5, nos autocastigamos, nos flagelamos, nos azotamos, no con látigos, pero usamos reglas, listas de cosas para hacer, ritos que acatar, penitencias dolorosas disfrazadas de sana doctrina. Todo para que duela menos lo que realmente tenemos que sanar. ¿Qué sentido tiene que una mujer se ponga una mantilla en la cabeza, nunca se corte el cabello, mida la falda para que jamás se le vea la rodilla y tenga un alma pútrida de dolor?
¿De verdad Dios va a ver el envase, lo de afuera? Sexto, evitamos mencionar el dolor, nunca lo sacamos a colación. No le digas a la familia, mucho menos que se entere el pastor. Y mantenemos todo muy superficial. Cruzamos los dedos para que el monstruo del dolor se mantenga en el fondo del lago, en lo profundo. Número 7, desviamos el dolor. Atacamos a nuestros hijos con explosiones de carácter. Nos desquitamos con nuestro cónyuge. Le gritamos a los empleados, a otro conductor, al chinito, que todos los chinos manejan bien, no sé por qué hay que gritarle. Número 8, neutralizamos el dolor. Decidimos que nunca jamás nos volverán a lastimar. Entonces creamos la foto de la familia perfecta, somos cristianos perfectos, vivimos para las redes sociales. Hay un montón de gente que vive para las redes sociales, que en vez de disfrutar en un restaurante, con la persona que tienen enfrente en la mesa, están pensando en sacarse la foto para que lo vea otro. Van a la playa y en lugar de disfrutar la playa están pensando, uy, cuando lo vean, acá, cuando lo vean, ¿y qué pusieron? Y después ya no está más en la playa. Está viendo qué pusieron los gansos que no fueron a la playa. Y armamos una vida superficial para mantenerlos al control. Matrimonios que se llevan como perro y gato, pero se sacan muchas fotos para dar un falso testimonio de algo que no existe. Eso es para evitar el dolor, la confrontación. Y Job nos presenta una manera brillante de cómo debemos salir del dolor en la familia de Jesús, sin importar la cultura, el temperamento o el género. En primer lugar, él le presta atención al dolor, al igual que David. Lloren, hijas de Jerusalén, por Saúl y Jonathan. Bueno, Job es igual, le presta atención. No lo ignora, no lo minimiza. Por eso digo, tenemos poca teología en la congregación para el enojo, la tristeza, para el duelo, para la depresión. Nos preguntan, ¿cómo estás? En victoria, aleluya, en victoria. ¿Quién va al médico y te dice, ¿por qué vino? No sé, porque estoy perfecto, aleluya. ¿Quién va? ¿Por qué ocultar las hemorroides? Y sufrirlas en silencio. ¿Qué hace Job? No reprime nada. Grita su dolor. Maldice el día que nació. Está ahí en las Escrituras. Parece que fueran versículos de menor categoría. Y a veces los censuramos, pero no nos corresponde a nosotros censurar lo que no nos conviene. Dice Job que perezca el día que fui concebido y la noche en que fue anunciado nació un niño. Ojalá que ese día se vuelva oscuridad. Job 3:3. Le grita en una oración osada, le grita a Dios. Le dice exactamente cómo se siente, como si Dios no lo supiera. Hay 35 capítulos de cómo luchó contra Dios. Dudó, lloró, volvió a dudar, lloró, gritó. Se preguntó dónde estaba Dios y por qué le sucedía todo eso. No evitó el horror de la situación, lo enfrentó, dijo, este dolor me está pasando. Número uno, decir, a mí me está pasando un dolor. Por eso vengo a River, porque estoy en un dolor. Por eso estoy escuchando el servicio por streaming, porque estoy con dolor. No está mal, no es pecado. Si no, el Señor nos hubiese llamado varón de dolores, según Isaías. En segundo lugar, transita el duelo del dolor, lo transita. Aunque atraviese el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dijo David. Job lo atraviesa. Yo no sé ustedes, pero yo detesto esperar en el tránsito. Detesto. Un argentino detesta más que cualquier otra cultura esperar. Los argentinos no deberíamos esperar. Detesto esperar para subir un avión. Yo soy de eso de que cuando aterriza el avión, viaje adelante o viaje atrás, ya se paran así y quedamos como pollos todos así, con las maletas.
Estuvimos 8 horas sentados y ahora estamos como pollo así, esperando que abra. Dice, abriremos la puerta dentro de 3 horas y media. No importa, yo me quedo 3 horas y media así. Detesto esperar en la sala del dentista. Detesto ir a emergencia y que me hagan llenar una planilla. Mi mayor reto, por más de 50 años que he seguido a Cristo, ha sido creerle cuando tengo que transitar el limbo de la espera. Yo prefiero el control, como todos ustedes. Por más que me miren con esa cara de santo devoto de Santa Clara de Asís. Yo sé que les cuesta esperar. Entiendo por qué Abraham, después de esperar 11 años, la promesa de que tendría un hijo, toma el asunto en sus manos y engendra un bebé de manera natural. Lo entiendo. Los ismaeles abundan en nuestras iglesias y en nuestra vida personal. Los atajos. Por eso uno de los mandatos más radicales del Señor es guarda silencio ante el Señor. Guarda silencio y espera en Él con paciencia. Salmo 37:7. Guarda silencio, cierra el pico, cierra la jeta, dice una versión Dante habla hoy, y espera. Obedecer requiere humildad. Job pasa un periodo de duelo donde los allegados lo dejan. Porque la teología de la gente que lo rodeaba a Job, como a veces la teología de quienes nos rodean, no tiene suficiente Dios en la ecuación para atravesar esa etapa, ayudarnos a atravesar la etapa del dolor. Todos quieren venir a resolvernos el problema y a darnos consejo, cuando uno no quiere escuchar consejo, uno quiere un abrazo. Job tuvo que batallar con sus 3 amigos religiosos que estaban convencidos de que él estaba sufriendo por pecado. Job, estás cosechando lo que sembraste, le dicen al lado de la cama. Necesitas arrepentirte. El otro religioso dice, algo habrás hecho. Estás sufriendo por tu pecado. Estos 3 amigos representan el legalismo de la iglesia. Y esta no era la verdad. Estaba sufriendo a pesar de que era inocente. Y sus amigos, como muchos creyentes hoy, se creían que eran Dios y se ponían en lugar de Dios y dice, esto dice Dios. Entonces Job tenía 2 luchas por delante. Con sus amigos que dicen, esto dice Jehová, y encima todo lo que le estaba pasando. Viste que esa gente siempre que cree saber por qué está pasando lo que está pasando, siempre aparecen. Esos babosos, eso están distribuidos estratégicamente para que te encuentres de 2 a 3 por día. Uno dice, hoy los voy a esquivar, te vas a encontrar mínimo 3. Están distribuidos de manera estratégica. En sus intentos de explicar lo que Dios está haciendo, te torturan. ¿Te pasó de sentirte peor después de haber hablado con gente que en teoría vino a alentarte? Te quiero dar una palabra de aliento. El Señor me dice que aunque toques las puertas de la muerte, porque este cáncer va a empeorar, cuando te arrepientas de tus pecados, Él me dijo que la victoria viene. Pero ¿por qué no te llevas la victoria, la corona y te vas a otro lado? Hay momentos que te exasperan. Entonces Job entendió que él no puede oír a nadie cuando está pasando de luto, que no sea el que viene a abrazar, es decir, estoy contigo. Vamos a salir juntos de esto, se supone que somos amigos, se supone que soy tu pastor y vamos a salir juntos. No preguntás por qué. En tercer lugar, Job acepta sus límites, se siente que es limitado. Yo me pregunto si la pérdida más grande que todos vamos a tener es un día darnos cuenta de que tenemos límites. Eso nos hace humildes. El principio de la sabiduría es saber todo lo que no sabemos. Job aceptó sus límites. Yo te voy a dar una lista realista y cruda de tus límites, porque me están mirando diciendo, yo no. Yo te voy a dar una lista. Me voy a incluir, nada más para que no se sientan solitos. Me voy a incluir. Nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo se está muriendo, todos nuestros cuerpos se están muriendo. Todos estamos más cerca de la tumba que del útero, todos, ninguno va al revés.
Ninguno va en reversa. Todos nos estamos muriendo y algún día regresaremos al polvo. Todos tenemos que comer, beber y dormir para vivir un día más. Fíjate qué dependencia. ¿Quién dice, yo me puedo acostumbrar a no comer? El día que te acostumbras a no comer, te morís. Pero todos tenemos que comer, beber y dormir. Ni siquiera todos los cirujanos plásticos del mundo pueden detener tu proceso de envejecimiento. No puede. Otro límite, nuestra familia de origen. Nuestra familia actual, como te dije el domingo pasado, nuestro origen étnico, el país natal, nuestra cultura, nos dieron límites, dones y límites. Todos llegamos a nuestra edad adulta con límites heredados de nuestra familia. Nuestro estado civil es un límite. El matrimonio es un límite, la soltería es un límite. Son límites dados por Dios. Si eres casado no puedes hacer las cosas de soltero, si eres soltero no puedes hacer las cosas de casado. El número de niños que tengas es un límite, no es lo mismo un matrimonio que tiene 2 hijos a uno que tenga 14. Díganme si no es un límite. Nuestra capacidad intelectual. Ninguno de nosotros es brillante en matemáticas, ingeniería, carpintería, física y música al mismo tiempo. Ni siquiera un argentino es bueno en todo eso. Nuestros talentos y dones son límites. Jesús tenía todos los dones. Yo puedo tener 2, 3, capaz que tú tienes 10. Pero es un límite. Los recursos financieros. Estamos limitados a los recursos. Nuestro nivel de prosperidad nos limita. Nuestra materia prima. Dios nos dio una personalidad, un carácter, un yo único. Yo tengo dentro del espectro autista un síndrome que integra la categoría más amplia del trastorno del espectro. Es un don y es una limitación a la vez, porque ese trastorno neurobiológico, en mi caso, es un don grande para escribir, para crear, para hablar, pero me limita en ciertas emociones, socialmente, me produce ciertas rutinas obsesivas compulsivas, que no te importa, no te voy a contar porque eso es chismerío, no viene al caso. Nuestro tiempo es un límite, tenemos una vida para vivirla. No podemos hacerlo todo. A mí me gustaría vivir en Oregon y disfrutar la lluvia de ahí de Portland, en la Toscana, Italia, en Manhattan, pero no puedo. Quisiera tener otras profesiones, otras disciplinas, no puedo, mi tiempo no me alcanza, la vida ya no me alcanza. Nuestro entorno o iglesia es un límite. Trabajamos en medio de cardos y espinas. ¿Quién no quisiera la iglesia perfecta? Pero nosotros no tenemos perfección para darla, de modo que la podamos exigir. ¿Quién tiene un código de moral demasiado alto para decir merezco la mejor iglesia? Nuestra comprensión espiritual es un límite. Dice Deuteronomio 29, lo secreto le pertenece a Dios. Entonces, crecer significa que no somos el centro del universo, que no somos el eje del planeta. Y para algunos es muy doloroso aprender esto. Pero nuestro ego tiende a ser tan exagerado que actuamos a veces como si fuésemos Dios. Y tenemos fantasías, por eso las famosas flatulencias mentales. Siempre estamos hablando de las grandes visiones y queremos hacer más de lo que Dios dispuso que hagamos. Nos agotamos pensando que podemos realizar más cosas de las que podemos hacer. Corremos sin pausa, convencidos que si paramos nuestro mundo se va a detener. La iglesia, los negocios, los niños, que todo se va a parar. No, nada se va a parar. Nos vamos a ir de aquí. El mundo hará, los que te quieren, un minuto de silencio. La tana golpeará, la italiana, tu ataúd y dirá: más calzones, ¿para qué te fuiste? Regresa en 10. Los gringos dirán: se fue, menos mal. Pero te fuiste. Entonces a veces tenemos que bajarnos de nuestro trono para unirnos al resto de la humanidad. Es una obligación, eso es crecer. Una parte de nosotros odia esos límites.
Y esto es en parte la razón por la cual sentir dolor es un requisito para alcanzar la madurez espiritual, porque los límites, nos hacen pensar, wow, qué dependiente soy de Dios. ¿Viste lo que uno siente cuando se enferma? Cuando nos agarró COVID, que uno dice, no, yo más o menos la pasé, pero hay algunos que no se podían mover de la cama. Es un espanto esa sensación donde ayer estabas bien y de repente el dolor es en todo el cuerpo, te ahogas. Ahí uno dice, qué limitado soy. Yo tenía planes para las vacaciones, para ir a tal lado. Esa es la lección de Job. Porque él no solo fue transformado espiritualmente, sino que cuando entendió que el dolor era un maestro, dice que el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Y le dio 2 veces más de lo que tenía. Y el Señor bendijo los últimos años de Job más que los primeros. Su riqueza se duplicó. Dios le dio 10 hijos nuevamente y vivió por muchos años. Pero eso lo recibió cuando supo que el dolor era su maestro. Cuando dijo, estoy limitado, dependo de Dios. Él es mi gracia, Él es mi favor. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Alguien tiene que decir amén. Mirá, mucha atención a esto. El mensaje central de Cristo es que el sufrimiento y la muerte traen resurrección y transformación. Pero recién viene la resurrección cuando algo muere. Ahí nace lo nuevo. Cuando nace lo nuevo nos volvemos compasivos como nuestro Padre. Si pasaste por una enfermedad, por un problema familiar, recién ahí entiendes al pobre, a la viuda, al huérfano, al marginado, al herido. Por primera vez los comprendemos y no los juzgamos. El dolor nos despoja de las pretensiones, de lo que no es esencial. Estamos más aptos para deshacernos de cosas que no son importantes. Viste que el dolor hace que uno decida qué es lo que te va a importar y qué es lo que ya no te va a importar. Nos libramos de tener que impresionar a otros, ya no nos motiva a agradar a la gente, ya no vivimos para las redes sociales. Aprendemos a decir, Dios sabrá por qué, no tengo idea por qué me pasa esto. Aprendemos a decir, Dios sabrá por qué, no entiendo. Porque ahora nos caracteriza una mayor humildad, una mayor vulnerabilidad. Colocamos a Dios, el dolor hace que coloquemos a Dios en el centro de nuestras vidas y comencemos a rechazar las metas pueriles, superficiales, trivias. Fluye un nuevo amor de nosotros que antes no teníamos. Entonces quiero que entiendas esto. Hay un dolor que es antes de la operación. Cuando dices, o me intervengo quirúrgicamente o este dolor me mata. Pero después hay un dolor que es después de la intervención, es el postoperatorio. O tiempo de recuperación, que le dice, vaya y haga reposo, no se mueva. Hay gente que después de la operación ha tenido que dormir sentado, sentada. O los puntos te tiran. O tienes que tener cuidado al bañarte, no te puedes quitar la venda. Ese es el dolor de la recuperación. Ese es un dolor saludable. Y yo sé que hay mucha gente acá, si acaso la mayoría, que está viviendo el dolor de la recuperación, el posoperatorio. Solo porque sientas dolor no significa que no estés mejorando. Si te duele es porque estás cicatrizando. Por primera vez están arreglando tus cosas. El otro dolor es el que no tenías que seguir teniendo. Este es el dolor de cuando Dios metió la mano. Hoy te vas a ir de acá con dolor, porque estuve trabajando, dice el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Viste cuando se te va la anestesia de la boca luego de ir al dentista? Y trabajaron mucho porque hicieron un root canal o limpieza. Se te va la anestesia y te empieza a doler. Y lo lógico, si estuvieron metiendo la mano ahí durante 1 hora y media. Bueno, hoy el Señor metió la mano durante casi 1 hora en tu corazón y te va a doler. Hoy a la tarde vas a tomar decisiones, vas a decir, wow. El dolor antes de la operación no tenía propósito, pero el dolor después de la operación tiene propósito.
Tampoco puede haber nacimiento a lo nuevo sin dolor. Las mamis saben de esto. El crecimiento duele. Y lo más importante, la iglesia, una vez que aprende a absorber el dolor y crece a través de él, llega a entender el rico fruto de la compasión divina hacia los demás. Solo el gran maestro del dolor nos da la capacidad para amar a los demás como lo hizo Jesús. Si no, no podemos amar. Muéstrame a alguien que la vida lo ha golpeado y te voy a mostrar a alguien lleno de misericordia por el dolor ajeno. Muéstrame a un nene o a una nena de papá que todo lo que quiso lo tuvo, que es un caprichoso, que si no le dan lo que quiere se pone a gritar y a hacer escándalo, y te voy a mostrar a alguien que no tiene empatía, que no ama a nadie y que se vive mirando el ombligo, aunque ya sea adulto. ¿Qué tal si nuestras heridas más profundas era justo lo que Jesús necesitaba para llevarnos al ministerio? ¿Qué tal si en tratar de arreglarnos nosotros mismos nos presentamos así, imperfecto ante Jesús, y le decimos: Señor, úsame, acá estoy con mis heridas? ¿Qué tal si eso que pedimos, que Señor sana rápido, de hecho es un regalo? Este es tu mejor tiempo. El mejor tiempo es el postoperatorio. No se te tienen que abrir los puntos. Quédate quieto, descansa, espera en Él. ¿Qué tal si tú, que estás desesperado por sanar, esas cargas que le pides a Dios que remueva son justo lo que necesita Dios para moldear tu carácter? Hay dos tipos de dolor. Uno que nos encierra en nosotros mismos, que crea traumas, por cuyas heridas ni siquiera puede entrar la luz. Y el otro, el dolor que enseña, el que nos confiere un corazón de grafeno, que nos da la capacidad de ser receptivos al dolor ajeno. Yo sé que hay mucha gente acá que no tuvo otra opción que ser valiente y tuvo que enfrentar la diálisis, la quimio, el caminar por el panteón, el cuidado de intensivos. Yo sé que a veces la vida no te dejó otra opción que ser valiente. Como decía mi papá, hacer de tripas corazón. Una enfermedad, una pérdida, una humillación, y tuviste que respirar y salir adelante. Y haber superado el periplo de ese viaje interno, de ese viaje desgarrador, ha hecho que hoy dispongamos de un tendón espiritual magnífico. El dolor es un gran docente, te hace fuerte. Es el faro que nos avisa desde la orilla que hay un riesgo inminente y que podemos chocar contra los arrecifes. Si decidimos escondernos en la bodega como un polizón, no vamos a solucionar el problema, no vamos a crecer. La única salida posible es girar el rumbo, alzar las velas, ser un piloto de tormenta, tomar nuestras vidas por el timón, buscar mares más serenos, corrientes más propicias, vientos más esperanzadores. Y el aprendizaje obtenido tras esa experiencia nos hará único. Nos hará único si no vas a conectar con la vida. Así que hoy yo te invito, esta mañana, por primera vez quizá, a que juntos celebremos y honremos y le agradezcamos a un gran docente, don Dolor. Vamos a decir: Señor, gracias porque eso me trajo hasta aquí, me capacitó, me ayudó y me bendijo. Vamos a honrar al maestro del dolor.